Hola, hoy quiero compartir con ustedes cómo calcular el tamaño de una muestra independientemente del nivel de error utilizando el portal RAWSoft. El primer paso es identificar cuál es su navegador. Algunas personas utilizan el Explorer, el Internet Explorer, otros el Mozilla Firefox y otros el Google Chrome. Mi favorito es el Mozilla Firefox, que es el que voy a activar ahora. Ya una vez en su navegador favorito, vamos a escribir en el URL de la parte izquierda superior donde se escriben las direcciones de internet www.rawsoft.com y entonces oprimimos la tecla de Enter y esto nos lleva a el portal de RAWSoft, que es básicamente una compañía que se dedica a llevar a cabo encuestas para diferentes tipos de servicios, desde web, mail, móvil, handheld, etc. Ahora bien, ellos tienen en el lado izquierdo, si continuamos en este menú de la izquierda, vamos a llegar a un punto donde vamos a encontrar Free Tools. En Free Tools tenemos el Sample Size Calculator, así que vamos a oprimir, ¿verdad? Vamos a pulsar este enlace y esto nos lleva directamente a la calculadora para uno poder determinar el tamaño de la muestra, o el Sample Size Calculator, donde tenemos varias cajas donde vamos a colocar la información. Esto se fundamenta en las preguntas que nos está haciendo. Por ejemplo, ¿cuál es el margen de error que usted quiere aceptar? Como había mencionado en otros videos, en el campo de las investigaciones sociales y educativas, usualmente utilizamos el margen de error de 5%. O sea, ¿cuál es el error que nosotros queremos o que estamos dispuestos, más que queremos, que estamos dispuestos a tener como mínimo de que tanto las características de nuestra muestra sean representativas o no de la población? Por ejemplo, si establecemos un margen de error de 5%, estamos estableciendo de que estamos dispuestos a equivocarnos en un 5% al tratar de establecer que las características de la población van a ser diferentes a la de la muestra y viceversa, manteniendo un nivel de seguridad de un 95% de esto mismo, de que cuán representativas van a ser las características de la muestra en comparación con la población. Así que el margen más común es el de 5%, pero en la investigación científica se utiliza un 1% o 0.01 o un 10%, 0.10. Aquí, ¿verdad?, relacionado directamente con el primer porcentaje, si yo quiero establecer un margen de error de un 5%, pues debo estar dispuesto a obtener un nivel de confianza de 95%, de que las características de la muestra van a ser similares a las de la población. ¿Cuál es el tamaño de la población? Esto es bien importante, porque dependiendo del tamaño de la población y del nivel de error y el nivel de confianza es que nos va a indicar el tamaño de la muestra. Aquí, en lo que es básicamente la función directa cuando uno entra, aquí lo que nos está diciendo es que de una población de 20.000 personas a un nivel de error de 5%, un nivel de seguridad de 95%, tendríamos básicamente 377 personas. Otro elemento que nos permite la calculadora es más o menos uno poder tratar de predecir cuál va a ser el porcentaje de respuesta de las personas que tomen el cuestionario, ¿verdad?
aquí, si nosotros establecemos que el 50% de las personas nos va a contestar el cuestionario, el tamaño de la muestra sería 377. Este porcentaje de distribución también uno lo puede aumentar. Ahora les voy a presentar un ejemplo hipotético. Vamos a pensar que yo, digo hipotético, pero salió de una investigación real. Trabajamos en un proyecto donde identificamos que la población estimada era de 11.000 personas. ¿Verdad? Eran 11.000 personas. Esperábamos un porcentaje de respuesta de 75%, ¿verdad? Siendo optimista, a un 5% de error y un 95% de probabilidad de seguridad. Esto nos indicó que necesitábamos por lo menos 281 personas. Claro, aquí hay otro elemento importante. Por ejemplo, si yo quisiera disminuir el margen de error de muestreo, vamos a decir que utilizáramos un 1% con un 99% de probabilidad, utilizando la misma población con el mismo porcentaje de respuesta, serían 5.839. Si lo mantenemos en un 50% de respuesta, donde lo que estamos diciendo es que pues es lo más conservador, que el 50% de la gente nos pudiese contestar, necesitaríamos 6.615 con el mismo tamaño de la población. Algunas personas preguntan que por qué uno aspirar a un 5% de error y no a un 1. Aquí tienen una razón, y una razón bien poderosa, que el tamaño de la muestra va a aumentar dramáticamente. Volviendo nuevamente a nuestro ejemplo, con un 95%, un 5% y un 50% de respuesta, tuviéramos 372. No es lo mismo 372 que 6.615. Ahora, si también yo quisiera utilizar un 10% de error con un 90% de confianza, aquí disminuiría dramáticamente la muestra a 68. Ahora, el único problema que tenemos cuando utilizamos un margen de error de un 10% es que la posibilidad de uno cometer error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea cierta, o error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando ésta sea falsa, aumenta dramáticamente con el margen de error. Y en un 10%, la probabilidad de cometer cualquiera de los dos errores es sumamente alta. Por tanto, lo que se recomienda en términos prácticos es mantenernos en un 5%, con un 95% de seguridad. Y aquí tenemos un tamaño de muestra bastante aceptable en comparación con utilizar un 1%. También el sistema nos da escenarios alternativos. Por ejemplo, si yo quiero un margen de error de 9.76, el tamaño de mi muestra, partiendo de una población de 11.000, va a ser 100, 6.87 200, 5.58 300, y aquí están los respectivos niveles de confianza. Esto nos permite ver diferentes escenarios, donde, por ejemplo, vamos a decir que yo no puedo obtener 372, pero obtuve 350. Aquí el margen me mantengo en un 5% con un porcentaje, con un 0.15%, que es relativamente bajito. Todavía me mantengo en un 5%, pero siempre ese 0.15% es un factor de error. Vamos a pensar que colocamos 60. Ahí 360 en comparación con 372, él baja de 0.15 a 0.08. Y los escenarios alternos
pues nos permiten mirar eh, las diferentes posibilidades. Igual aquí también con los niveles de confianza. Aquí está el nivel de error y aquí está el tamaño de la muestra, los diferentes niveles. Así que un poco eso es para que vean cómo calcularlo. Es sumamente sencillo. Y es gratuito, no tiene que aplicar ninguna fórmula de cálculo como tal, sino aprender a trabajar con los niveles de error, de 0.01 o 1%, 0.05 o 5% o 0.10 o 10%, con sus respectivos niveles de confianza, que sería con 1% un 99%, con un 5% un 95% y con un 10% un 90%. Así que básicamente hasta aquí llegamos con este video. Espero que les sea de utilidad.